Buenos días, espero que hayan amanecido muy pero muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo devocional. El día de hoy estamos en el Salmo 51 y la verdad que es increíble poder perseverar tanto todos los días, ir haciendo el devocional sin fallar un día. Así que he empezado desde el 1 de enero y hasta ahorita se podría decir que estoy invicto. He hecho todos los devocionales durante todos los días, así que muchas gracias a Dios. Han habido sí algunos días difíciles, algunos días que se me ha complicado y lo he tenido que hacer en la noche, pero la mayoría de los días lo he hecho en la mañana. Incluso hubo un día que lo hice a las 5 de la mañana porque tenía otras actividades más tarde que hacer y mi tiempo iba a ser muy apretado, así que durante el día mejor siempre es hacerlo más temprano. Creo que a partir de las 4 ya es una buena hora, así que voy a tratar de organizarme bien para poder hacerlo, ir haciendo un hábito de hacerlo mucho más temprano, porque de esa forma voy a empezar mejor el día escuchando la palabra de Dios. Así que oren por mí, oren porque Dios pueda hacer su voluntad en mi vida, y yo también voy a estar orando por ustedes para que Dios los bendiga, para que su vida sea una vida que agrade a Dios, que ustedes puedan tener una comunión íntima con Dios así como yo la estoy teniendo, y que Dios le pueda hacer ver y mostrar su pacto. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo y empecemos con este devocional. Gracias Dios por tu palabra, gracias porque me ayudas a entender lo que tú quieres para mi vida. Dame ese entendimiento, ese discernimiento, lo que tú quieras que yo comprenda conforme a tu palabra, lo que tú quieras que yo cambie en mi vida, házmelo saber a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo me guíe a la verdad. Ayúdame, Señor, a entenderla. Te pido, Señor, por las personas que están viendo este video, tú ayúdalas. Tú, Señor, sé el encaminador de su vida, perfecciona su camino, que ellos puedan tener un corazón manso y humilde, y que sus vidas te puedan complacer a ti y tú puedas conceder los deseos de su corazón. Amén. Por cierto, amigos, hay 3 palabras nuevas que he aprendido y que siempre me preguntaba qué significan, porque hay algunas veces que las había escuchado. Están en hebreo. Una es shalom, otra es shalem y otra es Hashem. Shalom significa paz, shalem significa plenitud y Hashem significa el nombre, que es una palabra en hebreo que los judíos utilizan para referirse al nombre de Dios, porque ellos no mencionan el nombre de Dios. Y me parece algo interesante, algo que si lo podríamos ver viene con el respeto, ¿no?, que se merece Dios, y es algo que analizar profundamente. Y bueno, son palabras que he aprendido, así que voy a tratar de usarlas. Y bueno, vayamos con el devocional. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Wow, este versículo me hace entender de que
nosotros humanamente vamos a sentir miedo por lo que nos está pasando, por lo que eh, quizás los problemas que vienen a nuestra vida es a consecuencia de nuestro pecado. Así que si estamos pasando por algún momento de dificultad, de adversidad, tenemos todo el derecho para pedirle a Dios que tenga piedad de nosotros, que nos dé conforme a su misericordia, porque a veces recuerden de que Dios se aira a causa de nuestro pecado. Dios nos hace ver y nos permite que haya días malos en nuestra vida a causa de nuestro pecado. Dios nos castiga, así que tenemos que aceptar eso, aceptar nuestro pecado, reconocer de que hemos pecado contra Dios y decirle que Él tenga piedad de nosotros y que borre nuestras rebeliones, que borre nuestros pecados, que ya no se acuerde más de nuestros pecados de nuestra juventud, de nuestros pecados del pasado, de nuestro gran pecado, que ya no se acuerde más, que los borre. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto es algo increíble que yo puedo leer, porque acá el salmista dice que Dios nos lava a nosotros de nuestro pecado, nos limpia de nuestro pecado. O sea, lo que el pecado hace en la vida de las personas es que ensucia nuestra alma, ensucia nuestro espíritu, ensucia nuestra vida, nos hace vivir de una forma muy sucia, se podría decir. Y lo que hace Dios es nos lava de nuestro pecado, nos limpia de nuestra maldad. Así que eso es lo que le tenemos que pedir a Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, esto también es algo que nosotros debemos de considerar, de reconocer que somos rebeldes ante Dios, que reconocer que nos equivocamos y que si Dios permite que pasen cosas en nuestra vida es porque tenemos que aprender de esas situaciones, y que Dios también prueba a los que se dicen ser hijos de Dios, a los que se dicen ser parte de Dios. Y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, nuestra parte es que reconozcamos que hemos pecado y que a causa de eso estamos viendo el pecado en las consecuencias que pasan en nuestra vida. Dice, mi pecado está delante de mí. Es importante reconocer esto. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Bueno, amigos, esto es muy importante que nosotros podamos entender, porque me hace sentido cuando hay alguna persona que no quiere buscar a Dios, porque dice, ¿para qué lo voy a buscar si esa persona que busca a Dios es así? Yo no quiero ser así, así que no voy a buscar a Dios. Y a veces por culpa de nuestro mal ejemplo, por culpa de un mal testimonio, hablan mal de Dios, y a veces las personas no quieren buscar a Dios. Pero cuán importante es reconocer nuestro pecado, cuán importante es ser de ejemplo. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, estamos tomando una posición en la que Dios restaura nuestra vida y comenzamos a ser ejemplo, comenzamos a ser luz, y por ende Dios va a ser reconocido como justo en su palabra y tenido por puro en tu juicio. Así que nosotros tenemos que entender eso, de que Dios
Y bueno, siempre tenemos que hacer eso. Todo empieza, amigos, todo, absolutamente todo empieza cuando nosotros reconocemos nuestro pecado. Todo parte desde ahí. Desde ahí comienza a cambiar nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos que nos hemos revelado ante Dios. Cuando reconocemos eso, tomamos riendas y no le echamos la culpa a otras personas de lo que nos está pasando. Ahí empieza todo. Ahí vamos a ser de buena influencia, un buen ejemplo para que las personas puedan reconocer a Dios como justo en su palabra y tenido por puro en su juicio. Así que es muy importante, si dices buscar a Dios, reconocer tu pecado, porque por más bueno que seas, vas a pecar y a veces hasta te vas a jactar en lo bueno que eres, te vas a enorgullecer en lo bueno que eres y quizás vas a cometer el error de menospreciar hasta algunas personas. Y eso no es algo a veces muy evidente, pero es algo que tienes que ponerte a examinar con detenimiento. Así que luego dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí en maldad he sido formado. Aquí podemos entender de que nosotros hemos sido formados en maldad. Nadie nace siendo bueno. Nadie nace se podría decir, con pureza. Todos nacimos desviados por el pecado de Adán, que nos lo heredó de generación en generación. Todos nacen impuros y el único que te vuelve puro es Dios. Por eso acá dice: en maldad he sido formado. Y esto a lo largo de la vida, si no te mantienes buscando a Dios, te vas a ir formando en maldad. Tu maldad te va a formar, ya que una es la maldad interna que nosotros tenemos, que siempre nos desviamos hacia el pecado, hacia lo malo, y lo otro también es la sociedad, quienes nos hacen ir a veces por los caminos más fáciles. A veces nuestros padres nos dicen cosas, pero no les queremos hacer caso, y siempre queremos hacer caso a la persona más popular, y tantas cosas que hay en la sociedad. Y nosotros tenemos que entender de que hemos sido formados por maldad y que a veces la maldad está muy arraigada en nosotros, y hay personas que tienen que hacer más esfuerzo por cambiar que otras por la misma herencia que le dejan sus padres, no solo material, física, sino que herencias espirituales también, que van de generación en generación, de genética, y eso está comprobado psicológicamente, de que los padres nos pueden transmitir su personalidad si es que estamos en un entorno en el que se ve favorecido esa personalidad pueda desarrollarse. Si es que el entorno le ayuda, se puede desarrollar una personalidad como fue el padre, y esto está lo comprueba la psicología. Así que es muy interesante esto, porque nosotros tenemos que ser conscientes de que hemos sido formados durante toda la vida por maldad, y al momento de buscar a Dios tenemos que desidentificarnos de esa formación y comenzar a caminar conforme a la formación que Dios nos da en su palabra, para que podamos vivir una vida recta, justa y como Dios dice en su Biblia. Así que es muy importante hacer esto. Y en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi... Wow, esto es muy profundo, amigos, porque acá está hablando de un ser inocente, ¿no? O sea, un bebé, entre comillas, es inocente porque no es consciente, ¿no? Pero así como hay muchas enfermedades que los padres pueden transmitir, esta enfermedad es espiritual y que también se ha transmitido a ese bebé, que si bien es cierto,
él no era consciente o no tiene conocimiento de eso, pero la culpa el pecado se transmitió. Así que dice, en pecado me concibió mi madre. Así que es muy importante saber de que nacemos con pecado, nacemos con esa culpa que viene desde Adán, que nos da como herencia el pecado. Así que es muy importante saberlo y conocerlo para ser conscientes de que tenemos esa necesidad de buscar a Dios para que Él nos quite ese pecado y nos limpie, nos lave. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y esto es muy pero muy importante porque nos hace entender y conocer de que Dios ama la verdad en lo íntimo, porque es en lo íntimo donde precisamente vamos a ser quienes somos. Es en esa intimidad con Dios en quien nos vamos a mostrar tal cual. Y por eso que Dios dice, Él ama la verdad ahí, porque ahí ya no tenemos nada que ocultar, no tenemos que poner caretas. A veces cuando vemos gente nos da miedo de hacer cosas por el miedo al que dirán quizás, ¿no? Pero cuando ya estamos solos es realmente quiénes somos. Por eso que Dios dice que ama esa verdad, porque te puedes mostrar tal cual eres. Y cuán importante es vivir una comunión íntima con Dios, porque dice su palabra en capítulos anteriores del Salmo. Pueden buscarlo también. En mi canal tengo un devocional que habla sobre la comunión íntima con Dios. Es para los que le temen y a ellos les hará ver su pacto, les mostrará su pacto. Así que para que seas un verdadero seguidor de Dios, tienes que vivir una comunión íntima con Él para que puedas darte cuenta de las cosas y cómo Él actúa en las personas. Para que puedas, dice, declararé con el arpa mi enigma. Dios usó este medio de comunicación que es el arpa, para que puedan descifrar su enigma a personas que no entendían su lenguaje con palabras. Y es muy interesante porque las palabras no es la única forma de comunicación, hay muchas otras formas de comunicación y es muy interesante lo que Dios nos dice. Así que vivamos una comunión íntima con Dios para que así Dios pueda transformar nuestra vida y nos pueda revelar su pacto. Dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Wow, aquí sí, con esto sinceramente me sorprende bastante, porque dice, en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. Y veo que todos los salmos tienen mucha congruencia, porque hay otro versículo que dice, en lo secreto de tu presencia veré tu bondad. Y acá dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Por qué en lo secreto? ¿Por qué tiene que ser secreto? ¿Qué es algo secreto? Algo secreto es algo que pocas personas conocen o nadie conoce, se podría decir, y es algo que tú guardas como secreto, que no lo quieres decir. Y dice que, ¿y cómo se forma lo secreto? Los secretos se forman cuando tú estás solo o de repente estás con alguien y alguien te cuenta algo, y ese es un secreto, se podría decir. De igual forma, cuando tú estás en tu cuarto, pongamos este cuarto, y yo comienzo a orar a Dios, Dios dice que me muestra y me hace comprender sabiduría en lo secreto. Este es un secreto que yo estoy haciendo con Dios si comienzo a orar ahorita. Y dice que Dios en lo secreto, en este momento, cuando estamos solos, nos va a hacer ver su bondad y nos va a hacer comprender sabiduría. Así que siempre
es ideal buscar a Dios solos, buscar a Dios en nuestro cuarto, en nuestra casa, orar a Dios solos, o sea, así tal cual somos, porque ahí Dios nos va a hacer ver muchas cosas, muchos secretos que Él tiene para nosotros. Y también Dios dice que conoce los secretos de nuestro corazón. Y nada le podemos ocultar a Dios, aunque nosotros pensemos que podemos ocultarle algo a Dios. Dios dice que Él conoce nuestros secretos, así que es importante saberlo, porque dice en el capítulo 44, versículo 21 del Salmo, dice: porque Él conoce los secretos del corazón. Así que no hay nada que le podamos ocultar a Dios. Si quizás hay cosas que no queremos decir en público, que Dios ya sabe, las podemos decir cuando estamos solos en nuestro cuarto, y de todas las formas Dios conoce eso, pero el simple hecho de decirlo es algo que te va a ayudar a ti personalmente, porque te va a ayudar a desahogarte y a poder satisfacer tu alma, que sacas algo para llenarlo de Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Wow, esto es increíble como aquí puede decir estas palabras. Este versículo dice: purifícame con hisopo y seré limpio. En el versículo anterior dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si lo vinculamos de día seguido sería: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Aquí el salmista prácticamente le está diciendo a Dios que controle su vida, le está dando el control de su vida a Dios, porque aquí el salmista dice: hazme oír. O sea, le está diciendo que Dios tome su vida, y es como que si Él está acá, Él dice: hazme oír. Es como que Dios lo lleva aquí donde hay gozo y alegría, y lo lleva y es donde hay gozo y alegría, y Él comienza a oír gozo y alegría. Así que tenemos que decir a Dios cuando estamos pasando situaciones difíciles, le tenemos que decir a Dios que nos haga oír gozo y alegría, porque en esos momentos es muy difícil poder pensar en gozo y alegría cuando hay una situación adversa. A veces no vemos la forma de oír gozo y alegría, pero tenemos que decirle a Dios que nos haga oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Vamos a ver cómo se vincula esto. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos. Se podría decir: se recrearán mis huesos. Purifícame con hisopo. Bueno, cuando un oído está sucio, normalmente nosotros nos lo limpiamos con hisopo para que quede limpio, ¿no? Lávame y seré más blanco que la nieve. Más blanco que la nieve. Así que el tema de los colores también es algo que depende mucho de nuestra perspectiva. Y el color blanco, que dice más blanco que la nieve, es un color, el color que habla de aquí es un color, se puede decir, espiritual, un color que está en otra dimensión, que ya escapa de nuestra lógica, de nuestros límites. De repente tú puedes ver atrás de mí una pared blanca, pero
el color que está hablando aquí es muchísimo más blanco que lo que nosotros podemos ver. Es algo más íntegro, más genuino, más natural. Es algo sorprendente que aquí no solamente habla del color, sino que también habla de una forma en la que nosotros podemos comenzar a actuar luego de que Dios nos limpie. Así que es algo muy, pero muy profundo lo que dice aquí. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y acá hay algo interesante porque dice que Dios ha abatido nuestros huesos. En versículos anteriores yo he leído que Dios golpea también. Dios cuando castiga, golpea. Así que es muy interesante poder leer esto porque entendemos de que Dios es un Dios fuerte, ¿no? Que no es que Él sea todo no es que Él siempre sea, o sea, sí siempre es amoroso y bondadoso, pero también tiene sus momentos de ira en las que Él golpea y golpea fuerte. Así que tenemos que entender esto también, de que cuando Dios golpea lo hace fuerte. Está en salmos anteriores, pero Dios dice que golpea, Dios nos abate, y dice que llegó hasta el punto en el que sus huesos se quebraron de tan abatido que estaba. Así que es muy interesante que el simple hecho de oír el gozo y la alegría van a recrear nuestros huesos. Y esto es algo que tenemos que entender y ser conscientes, porque esto es muchísimo más profundo de lo que parece, porque aquí nos está diciendo la forma en la que nuestra vida, nuestro cuerpo físico puede restaurarse y regenerarse con el simple hecho de no solamente llevando una situación adversa de forma positiva, y acá nos está diciendo mucho el poder que tiene nuestra mente también, nuestros pensamientos. Oír gozo y alegría. Cuando tú oyes algo gozo y alegría, comienza a cambiar algo en tu interior, te comienzas a contagiar de alegría y de gozo, y es algo increíble porque comienzas a sobrellevar mejor las cosas, y dice que se recrearán los huesos que has abatido. Así que Dios te dice de que si quieres que tus huesos que están abatidos, si quieres que tu salud física de tu cuerpo sea el estado en el que se encuentre, quieres mejorar eso y quieres que se recree todo lo que está dañado dentro de ti físicamente, tienes que oír gozo y alegría, ese gozo y alegría que está en Dios. ¿Cómo oyes gozo y alegría? Tienes que estar pensando constantemente en las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida, en todo lo bueno que has visto de parte de Dios, y de esa forma vas a tener alegría y gozo. También alabando a Dios y haciendo todo lo que está conforme a Dios. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aquí otra vez está diciendo de que borre todas sus maldades, ¿no? Decía en el versículo 1, borra mis rebeliones. Así que otra vez le dice que borre sus maldades, y es muy importante que Dios pueda perdonar nuestras maldades, nuestras rebeliones, porque de esa forma vamos a ser personas más íntegras, personas más puras, más limpias delante de los ojos de Dios,
porque si no vamos a tener que decirle a Dios que esconda su rostro de nuestros pecados, así como lo dice el salmista, esconde tu rostro de mis pecados. Y eso es también algo que le tenemos que decir a Dios, porque si Dios nos castiga es por el pecado que tenemos nosotros, y tenemos que ser conscientes que el único que los puede borrar y olvidarse de eso es Dios, pero tenemos que tener nosotros esa iniciativa de poder decirle a Dios que lo borre y se olvide de eso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esto es algo muy profundo e intenso que yo puedo ver aquí, porque habla de crear algo en su interior, un corazón limpio. Sabemos de que el corazón que nosotros tenemos físicamente ya está ahí, no a menos que nos hagan un trasplante de corazón o cosas así, pero eso ya escapa de este tema. Acá lo que claramente está hablando no lo habla de una forma literal, sino que lo habla más de una forma espiritual, que dice que crea un corazón limpio en nosotros, porque si lo necesitamos ese corazón limpio, necesitamos ese corazón purificado, porque como bien dice en el versículo 5, en maldad he sido formado, y necesitamos que Dios cree en nosotros un corazón limpio, y debemos de decirle eso: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Wow, qué profundo es esto, porque es muy pero muy importante ya no ser los mismos que éramos antes de buscar a Dios. Aquí ya está hablando totalmente de otra persona. Aquí el salmista le dice a Dios que sea otra persona prácticamente, que cree un nuevo corazón, que renueve su espíritu dentro de él, que lo vuelva recto. Por eso que van a haber muchas personas que no van a creer tanto en cómo tú has cambiado en los caminos de Dios, porque siempre van a acordarse de lo que tú fuiste, y lo que tú fuiste antes es algo totalmente diferente. Y esas personas también te ayudan, porque te hacen ver y te confirman que ha habido un cambio en ti, porque si no te dicen nada es porque no han notado nada, quizás no, pero si te pueden decir algo negativo como positivo, también te pueden decir quizás: oye, qué bueno que has mejorado, ya veo de que eres más paciente, o no sé, cosas así. Y otras personas que pueden decir que hipócrita, ¿no? Si tú te comportabas así, ahora dices eso, ¿no? Hipócrita, o cosas así. Pero efectivamente Dios nos manda a hacer eso, o sea, Dios nos manda no a ser hipócritas, sino que Dios nos manda a ya no comportarnos de la misma manera, a tener un nuevo corazón, a que nuestro espíritu sea renovado y sea recto. Así que tenemos que entender esto, de que si hay personas que nos critican también a veces, hay que sentirnos, se podría decir, hay que ponernos a pensar, y hay que sentirnos que Dios está haciendo un cambio en nuestra vida. Y bueno, no hacer caso a esas voces, pero sí identificar de que estamos haciendo un cambio. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti. O sea, aquí el Espíritu de Dios estaba dentro del salmista. Dice: no me quites de mí tu Santo Espíritu. Esto me parece que es muy importante,
porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, y dice que aquí Dios le puede quitar ese Santo Espíritu que el salmista con el que el salmista estaba siendo inspirado y llevado. Así que esto es muy pero muy interesante. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble sustente. A ver, quiero ver algo, cómo se vinculan estos versículos. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Luego dice en el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Ya, acá veo también algo muy importante, que para nosotros poder enseñar a una persona que está alejada de Dios, que no busca de Dios, que busquen el camino de Dios, para nosotros ponernos en esa posición, tenemos que haber pasado por todo este proceso en el cual Dios dice que tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Él tiene que lavarnos de nuestra maldad, limpiarnos de nuestro pecado, tiene que purificarnos, tiene que darnos un corazón nuevo, que renueve nuestro espíritu y que sea recto. Que tengamos un espíritu noble, y una vez que tengamos todas estas cosas, dice, enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. ¿Y por qué es necesario hacer esto? ¿Acaso hay requisitos para buscar a Dios? La invitación está abierta para todos, pero cuando tú enseñas de la palabra de Dios, te estás poniendo en una posición en la que te ven también como ejemplo, te ven como influencia, y cualquier cosa que hagas van a pensar, a veces las personas meten todo en un solo saco, y van a pensar que eso es lo que Dios manda también. A veces, como nosotros como seres humanos tendemos a pecar, pues, ¿no? Pero bueno, las personas tienen que entender también de que no es mirar a la persona, no es mirar a las personas que vienen de parte de Dios, sino es mirar a Dios, y entender de que todos somos seres humanos, y no es seguir a una persona, sino que es seguir a Dios. Así que aquí nos dice que tenemos que tener un espíritu recto, noble, purificado, con un nuevo corazón, porque estábamos formados en la maldad. Así que es muy importante entender y conocer esto, porque dice, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Y por qué pasa esto? No por nosotros, sino porque es Dios mediante su Espíritu, porque dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es Dios mediante su Espíritu que hace que los pecadores se conviertan a Él. Y esto es algo importante, porque nosotros, al ser de esta forma, al tener un corazón nuevo, al estar purificados en el Espíritu, un espíritu recto, el Santo Espíritu de Dios está en nuestra vida, y de esa manera va a poder actuar. Es como que nosotros preparamos un terreno para que Dios entre a nuestra vida y comience a actuar en las personas.
y ya no vamos a ser nosotros, porque si somos nosotros, los pecadores no se convertirán a Dios, pero si es Dios actuando por medio de nosotros con su Santo Espíritu, ahí sí. Así que por eso es muy importante hacer esto, para que nosotros podamos enseñar, para que sea Dios el que actúe y no nosotros. Por eso es importante que nosotros tengamos esto primeramente. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Líbrame de mis homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Cantará mi lengua tu justicia. Acá nuevamente le está diciendo David a Dios que lo libre de sus pecados, de sus rebeliones, de sus transgresiones, que perdone lo que él hizo en el pasado. Nuevamente le está diciendo a Dios que Dios es su salvación, que nosotros, le está diciendo a Dios que entienda que nosotros somos humanos y que nos desviamos hacia el mal humanamente. Pero acá le está diciendo que le libre de sus homicidios y él cantará con su lengua la justicia de Dios. Así que es muy importante cantar de la justicia de Dios, porque de esta forma es la que le agrada a Dios. Porque si él le dice, si haces esto, yo te voy a cantar. Y a quienes le hablamos de esa forma, cuando de repente estamos negociando algo, ¿no? Le estamos dando algo de valor a cambio de otra cosa de valor, y es como que es algo valioso que Dios ve en nuestra vida, que nosotros le cantemos con nuestra lengua de la justicia de Dios, que nosotros le adoremos por su justicia, es algo que Dios valora en nosotros. Así que tenemos que hacer eso. Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza. No, esto es increíble, porque aquí está diciendo David que Dios abra sus labios. Acá le está diciendo a David, acá él le está diciendo que tome el control de su vida y que abra sus labios, y publicará mi boca tu alabanza. Así que es muy importante lo que hacemos con nuestra boca. Tenemos que publicar la alabanza de Dios con nuestra boca, porque esa es la forma en la que Dios se agrada y se complace de nosotros. También dice, ¿por qué no quieres sacrificio que yo daría? No quieres holocausto. Acá esto es algo importante, porque dice lo mismo en el Salmo 50, 12. Dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Acá Dios le dice al salmista, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Así que acá Dios le dice que no quiere holocaustos, y acá lo confirma en el versículo 16 del capítulo 51. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y acá lo dejó ya todo claro. Acá Dios deja todo claro. Dios no quiere nada material, no quiere nada de lo que nosotros podemos hacer materialmente. Lo que Dios quiere, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios quiere, un corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Así que por más mala que haya sido esa persona, por más homicida que haya sido esa persona, porque acá David dice, él reconoce que ha sido un homicida y que Dios le libre de sus homicidios. En el versículo 14 dice,
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que es muy importante entender y conocer esto, porque de esta forma sabemos cómo acercarnos a Dios sin que Dios nos desprecie. Así que cuando tú te acercas a un rey, tienes que saber cómo hacerlo, porque si no, puedes hasta morir y trayéndolo a la vida con Dios, en la búsqueda de Dios. Si tú no buscas de una forma correcta a Dios, también puedes morir, porque corres el riesgo de que no lo estés buscando correctamente y estés andando en tus propios conocimientos, en tu propia sabiduría humana, pensando de que sí estás buscando a Dios. Pero si no tienes un corazón contrito y humillado, Dios te está despreciando, se podría decir, y estás camino a la muerte. La forma correcta de buscar a Dios es teniendo un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Dice, Dios no va a despreciar. Así que tenemos que entender esto. Haz bien con tu benevolencia, Sión, a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aquí hay algo que veo que es algo que tenemos que ponernos mucho a analizar profundamente, porque es algo muy interesante, porque dice: a fin con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros a ti. Hasta en el versículo 19, cuando dice entonces te agradarán los sacrificios de justicia, hasta ahí yo entiendo de que los sacrificios de justicia del cual habla son los sacrificios que le agradan a Dios, que es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Luego dice el holocausto u ofrenda del todo quemada, hasta ahí también lo puedo entender así. Luego dice entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bueno, sabemos que antiguamente lo hacían de esta forma los holocaustos, y bueno, tenemos que tener en cuenta lo que dice en el versículo 17, que aquí prácticamente nos está confirmando lo que Dios no desprecia en un hombre, que es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y a ver, quiero hacer una última vinculación con los nuevos textos que he leído. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Así que es muy interesante poder leerlo, amigos, y sinceramente acá veo que hay muchas cosas que descifrar, muchos enigmas, muchas cosas en las cuales profundizar, y sinceramente estoy pensando en... Mi idea era, al terminar los salmos, continuar con proverbios y así, pero me gustaría volver a leer los salmos, sinceramente, porque hay muchas cosas que, a pesar de que me las leo detenidamente, siento que puedo profundizar muchísimo más en ellas. Así que
es muy interesante ver cuánta sabiduría y cuánto enigma hay en la palabra de Dios. Es interesante el misterio de Dios aquí, y es muy interesante a quienes Dios les da a conocer esto, porque yo veo sinceramente que hay mucho que poder investigar sobre esto y poder profundizar más. Así que es muy pero muy interesante. Bueno, hasta aquí llegó la lectura y el análisis de este capítulo para mi devocional, y voy a traer el cuaderno para hacer la parte escrita. Perdón. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Perdón. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este versículo y los que vienen a continuación me hacen entender de que cuán importante es reconocer nuestro pecado. Me hace entender de que reconociendo nuestro pecado comienza todo. Cuando reconocemos nosotros que hemos pecado contra Dios, es donde comienza todo, es donde preparamos el campo en el terreno de nuestro corazón para que Dios pueda comenzar a actuar en nuestras vidas. Es el momento en el que Dios puede reconocerse Él como justo y tenido por puro en su juicio. Porque si nosotros le echamos la culpa a Dios de cualquier situación que estamos pasando, o es más, le podemos echar la culpa a otras personas, estamos diciendo de que nosotros no somos pecadores, ¿no? Y siempre tenemos que nosotros reconocer nuestros pecados, porque ahí empieza todo, ahí empieza a que Dios pueda actuar en tu vida. Así que eso es algo que a mí me ayuda a entender la vida en la búsqueda de Dios, la vida en conocer más su palabra cada día, el simple hecho de reconocer nuestro pecado y decirle: tú eres un Dios justo, yo soy el que he pecado y quizás esté viviendo días malos a causa de mi pecado, es por mi propia culpa. Y si bien es cierto, nosotros lo reconocemos, tenemos que ser conscientes de que decirle a Dios que ya no se acuerde más de nuestro pecado. Así que eso lo voy a poner y lo voy a escribir, profundizar y arraigar dentro de mí. Tener siempre en cuenta de que cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, estamos confirmando la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo.
He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esto es algo muy pero muy interesante porque me da a entender y a conocer muchas cosas. En el capítulo 25, versículo 14 del Salmo dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Para que tú puedas tener una comunión íntima con Dios, tienes que temer a Dios, y cuando tú temes a Dios, comienzas a tener esa comunión íntima que dice aquí. Dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así que esto me hace entender de que yo tengo que vivir una comunión íntima con Dios, porque de esta forma Él ama esta verdad. Lo que yo le pueda decir en mi oración, en lo secreto, en lo íntimo, cuando estoy solo, esto es lo que Dios ama de mí. Y dice que en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y en lo secreto, así en la soledad, cuando nosotros leemos la Biblia, examinamos y le pedimos a Dios que nos dé entendimiento, dice que nos va a hacer comprender sabiduría. Así que esto es muy pero muy importante tenerlo siempre en cuenta, y esto veo como una promesa de Dios, de parte de Dios. Así que la voy a profundizar, la voy a interiorizar y la voy a regar dentro de mi vida y de mi corazón. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres un sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el corazón, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En primer lugar, veo como un mandamiento que Dios me manda a que yo pueda tener constantemente en mi oración estas palabras, que Él pueda crear en mí un nuevo corazón, porque lo necesitamos. Cuando nos acercamos a Dios, venimos mal formados, espiritualmente hablando, porque en el capítulo 51, versículo 5 dice: y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos nacemos pecadores, y no solo eso, sino que en el transcurso de la vida nos vamos malformando por nuestro pecado y por esta sociedad. Y lo que siempre le tenemos que pedir a Dios en nuestro corazón es que nos purifique, que nos limpie, que nos lave, que cree en nosotros ese corazón limpio, que renueve nuestro espíritu a un espíritu recto dentro de nosotros, que nos dé un espíritu noble. Y sobre todo, lo que Dios me manda aquí no es hacer ningún tipo de sacrificio material, ningún tipo de sacrificio de repente de benevolencia que yo pueda hacer, sino que el sacrificio que Dios quiere y los sacrificios de Dios
son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. Así que esto es muy pero muy importante que nosotros podamos entender y hacer también, que más que nosotros podamos hacer algo material, Él quiere que nosotros tengamos un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, y de esta forma Dios no nos va a despreciar. Así que es muy importante entender y conocer esto, y yo lo entiendo como un mandamiento de Dios, que no me enfoque en las obras que yo puedo hacer, en el poder adquisitivo, en el poder material que yo pueda tener o que pueda dar a las personas, sino que me enfoque en que mi espíritu sea un espíritu quebrantado, mi corazón sea un corazón contrito y humillado, y eso lo voy a profundizar en mi vida. En resumen, amigos, lo que yo puedo aprender y la forma en la que voy a aplicar este capítulo en mi vida, que ha sido sinceramente de mucha bendición, ha sido de muy nutritivo para mi espíritu. Inicialmente puedo ver de que nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado, que ahí empieza todo, ahí empieza una nueva vida con Dios, porque si no reconocemos nuestro pecado, vamos a seguir viviendo siempre de la misma forma, y tiene que haber un cambio en nuestra vida. Dios tiene que crear en nosotros un corazón limpio, porque como dice en su palabra en el versículo 5 del capítulo 51, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todos nacemos pecadores, todos nos malformamos en el transcurso de la vida, en el transcurso del tiempo. Hasta cuando llegamos a Dios tenemos un respiro y podemos decirle a Dios que nos purifique, que cree en nosotros un corazón limpio, porque lo necesitamos. Eso es inicialmente lo que yo puedo entender de este capítulo. Y también otra cosa que entiendo es que nosotros, para poder enseñar de la palabra de Dios, tiene que haber una preparación del corazón. No podemos enseñar a Dios con un corazón en el que aún falta restaurar. Nuestro corazón tiene que estar restaurado, porque dice en el versículo 13, luego de que el salmista le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Luego que él le dice todo esto, es como que si él estuviera diciendo: prepara mi corazón, prepara este terreno para que tú vengas y entres a mi vida. Porque también dice en el versículo 11, no quites de mí tu Santo Espíritu. El salmista tenía el Espíritu de Dios dentro de él. ¿Y por qué? Porque Dios había creado un corazón limpio dentro de él, había renovado y purificado con hisopo su espíritu. Y dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Por eso que es muy importante que nosotros estemos completamente restaurados en Dios para poder enseñar,
porque de esa forma Dios va a ser el que va a estar hablando a través de nosotros. Va a ser su Santo Espíritu que va a ser actuando delante de nosotros y a través de nosotros. Y ese Santo Espíritu va a ser el que va a convertir a los pecadores, y no vamos a hacer nosotros, porque si lo hacemos con un corazón que no está totalmente restaurado, con un corazón que simplemente buscó a Dios, Dios le contestó y está en ese proceso, va a ser algo que la persona lo va a hacer con sus propias fuerzas, y Dios quiere que sea una persona totalmente restaurada, con un corazón limpio, y de esa forma dice que los pecadores se convertirán, porque ya no va a ser la persona, sino que va a ser el Espíritu Santo de Dios a través de esa persona quien va a convertir a los pecadores. Así que es muy importante entender esto, porque tenemos que tener un corazón limpio, un corazón purificado, un nuevo corazón, para que Dios pueda vivir dentro de nosotros y pueda actuar a través de nosotros. Así que es muy importante entender esto. ¿Y por qué? Por lo mismo que hemos leído ya en el versículo 5, que dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado he concebido por mi madre. Por esa misma razón. Otra cosa que también entiendo en este capítulo, y que veo que es de repente veo que todo es importante, sinceramente, pero esto es algo que acá nos está diciendo la forma que inicialmente nosotros tenemos que tener al buscar a Dios, para que no nos desprecie, porque si no hacemos esto, prácticamente no vamos a poder cambiar lo que dice el versículo 5, que dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado he concebido. Y lo que le digamos a Dios, que lo demás que le digamos a Dios, prácticamente no vamos a ser escuchados, porque Dios nos va a despreciar. Y la forma en la que nos tenemos que acercar a Dios y buscar a Dios, por eso que pienso que es una de las cosas más importantes, dice en el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en el versículo 16 dice: porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto, no quieres sacrificio que yo daría. O sea, por más que tú seas muy buena persona, quizás dones a organizaciones, dones tu dinero, hagas muchas cosas buenas, es algo bueno que tú haces, pero no es lo que Dios quiere. Dios no quiere nada de lo que tú puedas hacer. Lo que Dios quiere es un espíritu quebrantado delante de Él. Lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado, y de esa forma Dios no te va a despreciar. Así que esta es la forma en la que te debes de acercar a Dios, con un corazón contrito y humillado, con un espíritu quebrantado. Lo que Dios quiere y el valor que Dios ve en las personas es del interior, porque todo el material es de Dios, como dice en capítulos anteriores. En el capítulo 49, versículo 8 dice: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Aquí Dios está haciendo una diferencia entre lo material y lo espiritual. De lo material, Dios dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Y esto lo tenemos que entender, porque en lo material Dios dice en el versículo 17: porque por cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Así que cuando muramos no vamos a llevarnos nada, y nada de lo que nosotros podamos pagar materialmente va a redimir nuestra alma. Solo Dios lo puede hacer. Así que es muy importante conocer esto y el valor que Dios ve en nuestra vida, el valor que nosotros tenemos en Dios.
y el valor que Dios espera que nosotros le demos a Él, que no es nada material, sino es algo espiritual. Es un espíritu quebrantado con un corazón contrito y humillado, para que Él no nos desprecie. Así que esto es lo que he aprendido, y veo que hay muchas cosas más en las que me gustaría profundizar y hacer concordancia, que es el en el cual dice, por ejemplo, lo de he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, poder vincularlo con otras cosas, y también en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. También poder buscar el versículo de en lo secreto de su presencia vemos su bondad, y también el que Él conoce los secretos del corazón, y casi todas las palabras que en las que diga en los salmos secretos, para poder armar ese rompecabezas. Y veo que hay muchas cosas que te va diciendo que puedes ir descifrando, y por eso que es muy interesante. Y bueno, para concluir ya con el devocional, vamos a hacer el método de devocional de estudio bíblico, que estamos en la segunda pregunta de la fase 4, que dice: ¿qué quiere Dios que yo haga luego de haber leído su palabra? Bueno, es muy interesante esta pregunta. Bueno, voy a escribir la aplicación porque no la he escrito. Lo voy a escribir rápido. ¿Qué quiere Dios que yo haga luego de haber leído su palabra? Bueno, lo que Dios quiere que yo haga luego de haber leído su palabra, específicamente este capítulo, es que en principio reconocer mi pecado delante de Dios, reconocerlo con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Eso es lo que quiere que yo haga Dios. Eso en principio. Y luego lo que Dios quiere que yo haga es que acepte que nací en pecado, que acepte que he sido malformado en el transcurso de mi vida por esta sociedad, por mi pecado y por mi inclinación hacia el mal, y decirle a Dios en mi oración que me lave más y más de mi maldad, que me limpie de mi pecado, que me purifique, que cree en mí un corazón limpio, que renueve mi espíritu recto dentro de mí, y que yo pueda entender de que el sacrificio de Dios no consiste en lo que nosotros podamos dar, sino que en lo que nosotros podamos hacer interiormente, en lo que verdaderamente Dios ve el valor en las personas, que es nuestro interior, es el espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado delante de Él. Así que eso voy a poner que es lo que Dios quiere en este pasaje. Y bueno, amigos, hemos llegado a la parte final de la parte escrita. Ya he colocado la aplicación, y en conclusión lo que entiendo es que debemos de desidentificarnos de la persona que hemos sido antiguamente, sin Dios. Que esa persona tenemos que entender de que nació en pecado y se formó
en ese pecado a lo largo del transcurso de la vida hasta que conoce a Dios. Una vez que conoce a Dios, Dios le da un corazón limpio, Dios endereza su espíritu, y la forma correcta de buscar a Dios es con un corazón, con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Así que es importante entender esto. Y es increíble lo que Dios y la forma en la que Dios habla en nuestra vida y en su palabra. Así que terminamos con esta parte escrita y ahora hay que pasar con la canción. Así que voy a traer mi guitarra. Lávame más y más de mi maldad, límpiame mi pecado, reconozco. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, contrito y humillado ante ti. Renueva, oh, mi espíritu a un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, oh Señor. Abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza. Oh, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocaustos, nada, ningunas obras buenas que yo pueda hacer. Tú quieres, oh Dios, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, Dios. Oh Dios, al corazón contrito y humillado.
contigo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, limpia mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me he concebido mi madre, en pecado me concibió mi madre, nací siendo un pecador, y la sociedad y este pecado dentro de mí me malformó. Dios, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Me has hecho comprender sabiduría en lo secreto, la comunión íntima con Dios es para los que le temen, y a ellos les dará a conocer su pacto. En lo secreto de su presencia veo su bondad. Purifícame con hisopo
y seré limpio, lávame y veré. Oh, sáname, restaurame, mi Dios, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva mi espíritu a un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites tu espíritu de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a transgresores, se convertirán a tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Úsame, oh Dios, como quieres que sea usado. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Haz tu voluntad en mí, permíteme vivir una comunión íntima contigo, mi Dios. Quiero conocer tu pacto y cada día profundizar en lo que tú me enseñas en tu palabra, y qué camino andar. Oh, porque no quieres sacrificios,
sacrificio que yo daría. No quieres holocausto, no quieres ninguna obra buena, no quieres nada de eso. Los sacrificios de Dios son el espíritu contristado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Corazón contrito, humillado, no despreciarás tu Dios. Los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. Los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. El espíritu quebrantado, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tu, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tu, oh Dios, oh Dios. Haz el bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia en holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame
lávame y seré más blanco de la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará.